Estatuto orgánico o disposiciones generales del presupuesto anual de cada entidad territorial. Artículo 50 de la ley 2276, que se debe adoptar en las entidades territoriales para aplicarlo. De no hacerlo, se aplica la doctrina. Miren, el artículo 50 de la ley 2276 del 2022, que es la ley anual de presupuesto para el 2023, dice que hay 3 tipos de vigencias expiradas. El primero, compromisos legalmente adquiridos que ni se reservaron ni se constituyeron como cuenta por pagar. Lo que hemos dicho, un cambio de gobierno. Viene el próximo gobierno y dicen, yo no constituyo esas reservas del gobierno anterior, porque esas las constituye el nuevo alcalde o gobernador. No las constituyó y después tiene que pagarlas porque la Procuraduría, la Contraloría o una demanda, una conciliación, señor, la tengo que pagar. Si hay una conciliación, pues obviamente la paga por conciliación. Pero si no la deja avanzar hasta allá y deciden que finalmente sí hay que pagarla, como no constituyó la reserva presupuestal, vigencia expirada. Pero fíjense, es que no constituyó la reserva presupuestal. Y un ingrediente adicional, con la ley 2195, la responsabilidad patrimonial del servidor público se recae ahí. Cuando se genera ese tipo de circunstancias, cuando se llega a conciliación o cuando hay pérdida. Ya la 2195 acabó con ese distractor que había y estableció que cuando se presentan esos escenarios hay responsabilidad patrimonial extracontractual del servidor público. Esa es la nueva ley de conciliación. Sí, la que modificó el estatuto de contratación, modificó el tema patrimonial, la ley 78, entre otros. Entonces fíjense, y yo siempre he dicho, yo no sé por qué hay que llegar a esta instancia de la vigencia expirada. Es que usted tiene el presupuesto del 2022, reserva presupuestal para el 23, y vamos para el 24, 3 años. Pero por Dios, entonces ¿por qué no tramitó vigencias futuras? Sí, si era 3 años. Cuando el presupuesto es anual. Máximo, miren a dónde estamos llegando, una reserva presupuestal excepcional, justificada. De lo contrario, vigencias futuras. Dos casos acá en el llano. Eso, ¿desde cuándo tenemos convenios en esa vía que estuvimos realizando el año pasado, hicimos el cuadrito atrás, que no se hayan hecho sin tiempo? 2012 o 2008. Hay convenios, contratos interadministrativos desde 2008 sin liquidarse. Y el otro que ocurre mucho en el llano, no en Villavicencio ni en Meta, en el llano, es el tema del sistema general de regalías. Entonces, sale usted aquí a la ciudad un momentico aquí adelante y encuentra las sobrecalzadas. Entonces, la contratan en una administración, la ejecutan en la otra, y en la ejecución de la otra la adicionan, y terminan 3 periodos constitucionales. Y eso que son bienales, ¿no? Sí, son bienales. O sea, son 6 años, no 3. Imagínense. Y así lo hace con las famosas vigencias expiradas, no les importa, se van a reservas, hacen las adiciones, hacen, bueno, y la otra, el discurso que dice, no, que no pasa nada porque finalmente como es bianual, ese es el discurso. Y uno le dice, venga, ¿y cómo va el daño fiscal? No, ¿qué daño fiscal va a haber? No hay ningún sobrecosto. Y le empiezan a decir, venga, ¿y cómo se llama la interventoría? ¿Por qué? Porque usted puede alargar la interventoría todo el tiempo y no tiene limitante de la adición. Esa es una de las reglas de las excepciones, ¿no? Sí. La interventoría, usted puede adicionar todo el tiempo y el recurso que requiera para la interventoría. Entonces usted contrata un proyecto para ejecutar en 12 meses con una interventoría de 12 meses y resulta que usted lo va adicionando en tiempo, 24, 36 meses, pues son 24 meses más
usted tiene que pagar con categoría. Según ellos, claro, porque yo estoy diciendo libre gozado, no hay daño fiscal. Entonces, primer caso de vigencias expiradas, compromisos legalmente adquiridos que no se reservaron ni se constituyeron como cuenta por pagar y finalmente toca pagarlo, entonces vigencia expirada. Que creo que era el mecanismo que estaban utilizando acá cuando no se constituía reserva presupuestal y se pagaba como vigencia expirada. Ya nos quedó claro que mínimo es una reserva presupuestal, mínimo. Si es en Cali, sin ninguna duda le dicen es una cuenta por pagar. Si es en la Nación, es una reserva presupuestal. Entonces tenemos las dos opciones, pero la tercera de vigencia expirada, esa sí no es. Esa sí no es. Esa es acá, pero esa sí no es. Segundo caso de vigencias expiradas. Una reserva o cuenta por pagar constituida legalmente que no se ejecuta y paga a 31 de diciembre. Entonces, las reservas presupuestales del 2022 se constituyen en el 2023 y se tienen que ejecutar y pagar a 31 de diciembre del 2023. Si yo la ejecuto pero no la pago, la reserva no se vuelve cuenta por pagar, la reserva se vuelve vigencia expirada. Pero fíjense que ya he constituido la reserva y no la pago, ejecuto y pago a 31 de diciembre del año en el que la constituí. Y el tercer caso es el de obligaciones originadas en la ley. Así no hayan contado con CDP ni con registro presupuestal. Y que sean obligaciones de vigencias anteriores. Por ejemplo, esto me pasó en el SENA. Un señor hace 2 años vino a reclamar un quinquenio de hace 2 años. Ahí no hay que preguntar si hubo CDP o si hubo RP. ¿Por qué? Porque es una obligación de ley. ¿Sí? Originada en una convención colectiva, un acuerdo sindical, que es ley entre las partes, y se originó en vigencias anteriores, por lo tanto, vigencia expirada. Pero es vigencia expirada porque es una obligación originada en la ley, no en un contrato. Entonces alguien me decía, la señora del contrato cuando usted era secretario. Le dije, no, señor, eso no es una obligación originada en la ley. Eso es un contrato que se ejecutó sin el lleno de los requisitos legales. Tiene que ser una obligación originada en la ley. Por ejemplo, el pago de la cuota de auditaje, la cuota de la Contraloría. Es una obligación de ley. Que en su momento no hubo CDP ni RP. Vigencia expirada. ¿Sí? Y luego entonces, ahora sí pasemos a... la transferencia que hacen algunos municipios, que hacen municipios a las empresas de servicios públicos. ¿Se acuerda que un día le contaba un caso que tenía una entidad territorial que acostumbran a hacer un contrato, un convenio? Entonces, sí. El convenio justificaba el recurso. Y yo le decía, pero ¿para qué hacen el convenio? ¿Para qué hacen el contrato? Sí, la ley dice que hay que hacerlo. La ley la que dice que se tiene que transferir el recurso. Sí. Además de que era una empresa de servicios públicos domiciliarios de naturaleza municipal, de creación del municipio, donde el municipio era el dueño. Eso era... Sí. Yo no entiendo por qué tienen que hacer convenios si hay transferencias que simplemente hay que hacerlas porque así dice la norma. Entonces, exacto. Entonces usted pone ahí transferencias, tal. Como si uno hiciera un convenio con la Contraloría para pagarle la cuota de fiscalización. No, es que la ley dice páguele. ¿Sí? Y se inventa uno un convenio. Entonces es que no le pude pagar porque no hubo convenio. ¿Y para qué convenio si no se requiere? Vigencias futuras ordinarias y excepcionales. Miren, esta es la figura que decimos se contrapone a las reservas presupuestales. La 819 del 2003, artículo 12,
regula las ordinarias, no se aplica a los establecimientos públicos de las entidades territoriales. Fue lo que dijimos. Si son vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales, y vimos que las entidades territoriales son los municipios, los departamentos, los distritos, de acuerdo con el artículo 286 de la Constitución, pues ahí no están los establecimientos públicos. Por eso, cuando se trata de vigencias futuras de esta públicos, solo las aprueba el CONFIS, a no ser que el estatuto orgánico de presupuesto del municipio, como pasó en Medellín, como pasó en Antioquia, obligue a que vayan al Consejo Municipal o a la Asamblea. Pasemos al punto 3. Miren, las excepcionales la regula la ley 1483 del 2011. Tampoco se aplica a los establecimientos públicos. A excepción de que lo hayan adoptado así. A excepción de que esté adoptado, pero si no, exacto, si no lo han adoptado, pues no tienen que ir a la asamblea ni al consejo, ¿sí? Si solamente aplican la ley 819 como está, no tienen que ir a la asamblea o al consejo. Este temita del 15% de apropiación. Ojo con eso. Hay en Colombia una idea errada con el famoso 15% de apropiación para las vigencias futuras ordinarias. Miren, el artículo 12 de la 819 dice que para que se trate de una vigencia futura ordinaria, debe iniciar la ejecución en la vigencia. Esa es la diferencia fundamental entre una vigencia futura ordinaria y una excepcional. Que la vigencia futura ordinaria inicia la ejecución en la vigencia. Y todo el mundo dijo, pero tiene que iniciar la ejecución con el 15%. Eso fue reevaluado desde el año 2012. Miren, circular externa del 2012 del director general del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda. Eso fue reevaluado por el director general del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda desde el año 2012. Cuando uno lee esa circular, ahí dice 15% de apropiación en el rubro del anexo del decreto de liquidación. Ejemplo, si yo voy a tramitar vigencias futuras por 1.000 millones de pesos, debo tener en esta vigencia 150 millones apropiados en el rubro, pero no para iniciar la ejecución con ese 15%. Son dos cosas diferentes. Tener la apropiación del 15%. Así de esos 150 millones tenga comprometidos 149 millones en otros contratos. Cumplí con la apropiación del 15% y me queda solo 1 millón de pesos para la vigencia futura. Son dos cosas diferentes. Tener el 15% de apropiación y otra cosa es iniciar la ejecución. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué pasa si usted va a hacer un contrato de vigilancia que inicia el 1 de diciembre? El 1 de diciembre va a iniciar un contrato. ¿Cuándo cumple usted con el 15%? Si un mes, jamás va a ser el 15% de 12 meses. Acuérdense que un mes, como las cesantías, es el 8.33 y menos de 2 años. Entonces, en vista de que eso pasó, ¿qué hizo el Ministerio de Hacienda? Sacó esta circular diciendo que no se requiere el 15% para iniciar la ejecución, sino de apropiación en el rubro del anexo del decreto de liquidación. Esto
ha generado mucha controversia a nivel territorial porque muchas veces hay doctrina encontrada del Ministerio de Hacienda. Supe, por ejemplo, que en la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda han dado conceptos diciendo que se requiere ejecutar el 15%. Yo quiero aclararles una cosa. La autoridad presupuestal en Colombia es la Dirección General del Presupuesto Nacional, no es la Dirección de Apoyo Fiscal. Eso no lo digo yo. Hay un fallo del Consejo de Estado. 2009-00032-02 del 2011, donde dice que la autoridad presupuestal, que la Dirección de Apoyo Fiscal no tiene competencia para fungir como autoridad doctrinaria en materia presupuestal. ¿Eso qué quiere decir? Que los conceptos vinculantes son estos, mire, del director del Presupuesto Público Nacional. Y yo sé que eso ha pasado, que en la Dirección de Apoyo Fiscal ha habido conceptos encontrados, pero lo que hemos dicho es el concepto que se debe tener en cuenta es el del Ministerio de Hacienda, Dirección General del Presupuesto Público Nacional, no el de la Dirección de Apoyo Fiscal, porque yo entiendo que los auditores pueden enredarse porque ahora a quién le hago caso, pero repito, fallo 2009 raya 32 raya 02 del 2011, Consejo de Estado. No puede fungir como autoridad presupuestal la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda. Lo es la autoridad presupuestal, el director general del presupuesto, y fíjense lo que dice aquí, 15% de apropiación, no de apropiación disponible para ejecutar. Entonces, ojo, porque las vigencias futuras ordinarias deben iniciar la ejecución con cualquier monto del presupuesto, no con el 15%. ¿Qué tal que uno quiera hacer una vigencia futura? Empezando el 1 de diciembre, pues no cumpliría con el 15%, porque un mes jamás es el 15% de un año. Pregunta respecto a las vigencias futuras ordinarias. Supongamos que no estamos en el último año de gobierno, porque ya sabemos que ahora no podemos pedir vigencias futuras y no podíamos exceder el periodo de gobierno para gastos de funcionamiento. Supongamos que estamos en el 2022. Si yo tengo un contrato, esta es una pregunta de posgrado, si yo tengo un contrato a 31 de diciembre, óiganlo bien, tengo un contrato a 31 de diciembre y ese contrato, si estoy en el 2022, quiero que esté vigente en el 2023. Parémonos en el 22 para hacer el análisis para el 23. ¿Cómo hago para que un contrato a 31 de diciembre del 2022 esté vigente el 1 de enero del 2023? Estamos en el 2022. ¿Por qué reserva si estamos en el 2022? Una adición. ¿Una adición con qué? ¿Ah? Una adición con vigencia futura, ¿cierto? Entonces,
uno dice, ¿con vigencia futuras ordinarias o excepcionales? Porque el contrato está hasta el 31 de diciembre. ¿Sí ve que el tema se empieza a complicar? Porque el contrato está a 31 de diciembre. Entonces, ¿cómo adiciono con una vigencia futura ordinaria si acabo de decir que la ejecución se debe iniciar en la vigencia en la que se autoriza? Y el contrato actual está a 31 de diciembre. Entonces, ¿cómo cumplo la condición de iniciar la ejecución en la vigencia? Porque excepcional no puede ser, porque las excepcionales se utilizan para gastos de inversión, solo para inversión y no para cualquier proyecto. No para cualquier proyecto de inversión. Tiene que ser los que dice la ley 1483 del 2011. ¿Ah? Entonces, miren, ¿cómo resolvió la nación eso? En un decreto, en el 1068 del 2015 dijo que se pueden adicionar los contratos en ejecución, así estén a 31 de diciembre. Que esa figura yo no sé si acá la tienen ya, la de adición de contratos en ejecución con vigencia futuras ordinarias. Y entonces, ¿cómo el Ministerio de Hacienda entendió que se reunía el requisito? ¿Se debe iniciar la ejecución en la vigencia? Pues tan se inició que se está ejecutando. ¿Sí? Y por eso se va a adicionar. Y fíjese que ahí no se habla del 15%. Porque el 15% es de apropiación en el rubro del anexo del decreto de liquidación. No se está diciendo allí que se deba iniciar la ejecución con el 15%. Ahí lo que se está diciendo es que el 15% es de apropiación en el rubro. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que toca hacer cuando yo no tengo el artículo que me permite adicionar el contrato? Entonces, fíjense lo que toca hacer, que es reducir un día de plazo de ejecución del contrato actual para que no quede en el 31 de diciembre, sino que el nuevo proceso empiece el 31 de diciembre. Ahí estoy reuniendo la condición de que se inicie la ejecución en la vigencia en la que se autoriza la vigencia futura. Entonces, fíjese la solución. No tengo el artículo que me permite adicionar contratos en ejecución. O puede pasar que yo ya haya copado el 50% que me permite la ley para adicionar. Entonces me toca hacer un nuevo proceso. Pero la ley dice, para que sea vigencia futura ordinaria, porque no puedo usar la excepcional, debo iniciar la ejecución. Fíjese con cuánto tiempo, con un día. Y cuando un día es el 15% de un año, nunca, nunca. Por eso les digo, en el gobierno nacional esto está claro desde el 2012. No es el 15% de apropiación disponible para ejecutar en el contrato. Es el 15% de apropiación en el rubro y algo para iniciar la ejecución, que puede ser un día. Repito, si yo voy a tramitar vigencias futuras por 1.000 millones, debo tener apropiado en el rubro, por ejemplo, para la vigilancia, 1.000 millones de vigencia futura. Debo tener aquí, en el rubro de adquisición de bienes y servicios, 150 millones. Así los 149 millones estén comprometidos en otros contratos. El millón de pesos que me queda es para ese contrato. No el 15%.
Esto lo vengo diciendo en todas las contralorías porque estaban configurando hallazgos con ese 15%. Debe quedar claro, el 15% no es de ejecución, es de apropiación. La ejecución debe ser cualquier monto. Lo importante es que tiene que iniciar la ejecución en la vigencia. Mire que acabo de poner el ejemplo de un día para el contrato de vigilancia. Y no es el 15%, un día de 360 jamás le va a dar a uno el 15%. En ese caso se está cumpliendo la condición. Con solo que empiece con un día, el 31 de diciembre, el nuevo contrato, ya estoy cumpliendo las dos condiciones. Tengo apropiado el 15% y estoy iniciando la ejecución con un día. Este es el tema más álgido que hay en Colombia. Hasta hace poco me tocó, precisamente en Cali, con la Contraloría, dejarles claro ese tema. Porque miren, en el gobierno nacional esto desde el 2012 está claro. No se requiere el 15% de ejecución. Se requiere el 15% de apropiación en el rubro o en el proyecto y que se inicie la ejecución, así sea con un día o con la cantidad necesaria para iniciar la ejecución. Y alguien me decía, y la ejecución es la ejecución de la obra, no, es la ejecución del presupuesto. Puede ser pactar un anticipo, por ejemplo. Si yo pacto un anticipo o un primer desembolso, estoy cumpliendo con iniciar la ejecución. Tan así que recuerden que decíamos que un anticipo pactado y no pagado es una cuenta por pagar. Eso no lo digo yo, eso lo dice el artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, del Decreto 111 del 96. Dale. No, porque el CDP, para seguir el ejemplo de un día de la vigilancia, un nuevo contrato que arranca el 31 de diciembre, debo tener un CDP y un RP de un día. Pero debo tener apropiado, así está en otros contratos, el 15%. Piensa que el ejemplo claro es, si yo tengo apropiado 150 millones, pero 149 ya están comprometidos en otros contratos, estoy cumpliendo las dos condiciones. Esto es muy importante, Contralor, porque en el país se venía aplicando la tesis de que era de ejecución. Eso está revaluado en el Ministerio de Hacienda en tres conceptos. Uno, la circular 02 del 2012. Otro, un concepto que yo le pedí siendo asesor de la Agencia de Seguridad Vial al Ministerio de Hacienda. Y la respuesta fue, se debe iniciar la ejecución con apropiación suficiente. ¿Suficiente para qué? Para iniciar la ejecución. Si yo voy a hacer un contrato que inicia el 31 de diciembre, ¿cuál es la apropiación suficiente? Pues la de un día. ¿Yo para qué pido el 15% si voy a necesitar solamente la apropiación de un día? Si yo pidiera el 15%, me queda, es una reserva presupuestal inducida, ¿sí ven? Por eso les decía yo que ya el Ministerio de Hacienda en los trámites, y créame que me la paso tramitando vigencias futuras en todas las entidades que asesoro, precisamente para no inducir reservas, a todos les digo vigencia futura, vigencia futura. En el gobierno nacional no existe la restricción de la vigencia futura en el último año de gobierno. Eso solo existe para el gobierno territorial. En el gobierno nacional yo puedo tramitar vigencias futuras en el último año de gobierno. Lo que sí no puedo es exceder el periodo de gobierno tampoco para gastos de funcionamiento. Eso tampoco se puede en el gobierno nacional. Que me parece complicado, pero en el gobierno nacional hay una ventaja, Contralor, que el gobierno nacional termina el 6 de agosto, entonces a mí me dan la vigencia futura hasta el 6 de agosto y yo estando ya en el año,
en el que se acaba el gobierno nacional, adiciono el contrato porque estoy en agosto. Por algo será que en Estados Unidos el año fiscal es de junio a junio, ¿no? Eso no es gratis. Aquí es donde todo es enredado. 31 de diciembre y mire todos los enredos que hay, porque hay cambio de gobierno, porque hay cambio de año o calendario. En Estados Unidos, mire, el ejemplo está en el gobierno nacional. 6 de agosto se termina el gobierno, entonces nos dan vigencia futura hasta el 6 de agosto. Por ejemplo, una vigencia futura, hagamos el caso concreto, una vigencia futura de funcionamiento con el gobierno nacional, que la va a pedir el Ministerio de Medio Ambiente o el de Vivienda. ¿Hasta cuándo se la dan? Hasta el 6 de agosto del 2026, ¿cierto? Cuando ya estemos en el 2026, el 7 de agosto viene el nuevo gobierno y entonces uno, para tener el contrato vigente que hace, pues lo adiciona. En cambio, cuando termina el 31 de diciembre, hágame el favor, ¿cómo lo va a adicionar uno si eso es inducir una reserva? En cambio, en el 6 de agosto no estoy induciendo reserva, porque simplemente estoy dentro de la vigencia. El problema es el corte del 31 de diciembre. ¿Quiénes hay de empresas industriales y comerciales? Todavía quedaron algunos aquí. 1, 2, 3. Bueno. ¿De qué empresas son ustedes? No el nombre, sino empresa de servicios públicos, hospital. Son empresas industriales y comerciales del Estado. Bueno. Miren que todo lo que hemos hablado, por eso siempre hablo yo del municipio, y de los está públicos, porque en las empresas entonces es más fácil. Lo primero es que en las empresas industriales y comerciales del Estado el presupuesto no va a la asamblea, no va al consejo municipal. El presupuesto lo aprueba el CONFIS o su delegado. En el caso tuyo, ¿está delegado en la junta directiva o va al CONFIS? Va al CONFIS. ¿En el de ustedes también? Aquí como que no les gusta delegar, ¿no, secretario? Bueno, cuando yo fui secretario de Hacienda tampoco delegaba, pero las grandes, pero ¿qué? Ah, y también además preside la junta, ¿o qué? No, mejor dicho. Ay, Dios mío. Bueno, pero lo que uno dice en la junta, pues lo dice en el CONFIS también. Entonces, no, uno de los dos es como que sobra, ¿no? Pero bueno. O la embarran en ambos lados. Bueno, en las empresas, fíjense que el presupuesto no es igual al presupuesto del municipio, ni al de un establecimiento público. Empezando porque los ingresos son disponibilidad inicial. Ese concepto no existe en el municipio. Ese concepto no existe en un establecimiento público, lo que ustedes llaman instituto descentralizado. Disponibilidad inicial, que son los recursos de caja, bancos e inversiones temporales. Recursos de capital e ingresos corrientes. Y luego viene gastos, funcionamiento, agregado, inversión, agregado, servicio de la deuda, gastos de operación, agregados. Sí, Contralor. ¿Hay personería que presente? Bien. Personería que trabaja como establecimiento público, o sea, de la misma categoría, ¿no? Para efectos presupuestal. No. No, porque la personería es una unidad ejecutora del municipio. Igual que el consejo, igual que la Contraloría. Ustedes son una unidad ejecutora. Esa unidad ejecutora entonces queda bajo el régimen presupuestal del municipio. Perfecto, el régimen, el estatuto de rentas. Pero el yugo, porque yo le he puesto así el nombre, el yugo, es de la Secretaría de Hacienda. Esos reproches que yo haga y se le caiga al secretario de Hacienda. Secretaría, Contraloría, tenemos autonomía administrativa, presupuestal y financiera. Sí.
Y escúcheme, pero parecemos borreguitos contestándole los requerimientos a Hacienda, porque nos convertimos entonces como una especie, por lo que vimos, entre comillas, unidad ejecutora, lo mismo que el Consejo. Porque no tienen personería jurídica, entonces Pero ustedes no son establecimiento público. Que también tenemos en sede contenciosa administrativa, porque entonces nos demandan. Por ahí un mago salió con una tesis diferente. Y deben demandar al municipio y a la Contraloría. Porque la persona jurídica es el municipio. Por eso, demandan al municipio, van a demandar a la personalidad por un acto administrativo por X decisión que tomó allá me ponen sus Sí. Demandan al municipio y demandan a la personería. Correcto. ¿Está Mauricio? No, y cuando demandan a la Contraloría General de la República, demandan a la Nación, que es la persona jurídica. Aquí salieron con una tesis diferente. Entonces, en ese caso, el Contralor del Personero se convierte en el representante legal, ¿cierto, Mauricio?, del municipio. O sea que el municipio no es sujeto, pero es necesario que comparezca el municipio, que se entenderá que está representado por el Contralor o por el personero según la demanda. O sea, usted es representante legal no, claro, del municipio. Exabrupto, pero ya está haciendo camino a eso, ¿no es cierto, Mauricio? Ahí estamos para agregar que va también la personería, porque nos falta que también una contingencia jurídica, la asignación de contingencias, nos toca asignar contingencias. Entonces el municipio se lava las manos y dice: no, si usted pierde, responde usted con su presupuesto. O sea, ¿qué presupuesto tiene la Contraloría y qué presupuesto tiene la personería? Subsiste, nosotros no sobrevivimos, subsistimos. Entonces, pero como nos convertimos en el yugo de la Secretaría de Hacienda, nos requiere a nosotros diciéndonos: dígame cómo ejecutó su presupuesto. Entonces vuelvo y me remito al marco constitucional, y entonces ¿dónde me queda a mí la autonomía? Pues la personería no tiene rango constitucional sino rango legal, de la 136. La Contraloría de la 272 constitucional y 267. Entonces, ¿dónde queda la autonomía si nos convierte en unidad ejecutora? Mire, lo que pasa, Contralor, es que esa fue una discusión que se dio al nivel del gobierno nacional hace muchos años. Cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda, y finalmente lo que se dijo es que la autonomía, en ese caso se discutió de la Contraloría General, se daba en la ejecución del presupuesto y no en la programación y no en la asignación de recursos, porque entonces el Contralor en ese momento quería ponerse su presupuesto y ejecutarlo de manera agregada, y finalmente la discusión quedó en que la autonomía se predica solo en la ejecución, porque ustedes tienen capacidad de ordenar gasto y de contratar. Esa es otra discusión que hay con los administrativistas, porque se supone que quien tiene la capacidad de contratar es la persona jurídica, pero resulta que el Estatuto Orgánico de Presupuesto, de acuerdo con el artículo 352 de la Constitución, tiene la facultad de establecer la capacidad de contratación de las entidades estatales. Entonces, el artículo 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto dijo: tienen capacidad de contratar todos los representantes de las entidades, así no sean personas jurídicas. Entonces, otra discusión que hay con los administrativistas que dicen que eso es un enredo que armó la ley orgánica. Sí, pues es que la ley orgánica tiene, de acuerdo con el 352 de la Constitución, la capacidad de regular la capacidad de contratación de las entidades estatales. Esa es una discusión grande, Contralor, grande, y yo ahora que he estado en reunión en el Ministerio de Hacienda con las Contralorías, con el caso Bucaramanga, que usted sabe que es grave, ese tiene 50% de presupuesto menos. Esa discusión es grande. A mí me ha tocado acompañar a la Contralora de Bucaramanga,
a la de Florida Blanca. Hace poco estuve con Wilches, que es el presidente del Consejo Nacional de Contralores, porque en los departamentos también hay problemas, pero pues en el Ministerio de Hacienda, la tesis que sacaron en el Ministerio de Hacienda fue esa, de que el Contralor responde si genera la conciliación o la sentencia, porque también ese es otro tema, que había contralores que entonces despedían mal a un funcionario. ¿Y por qué tiene que responder el municipio? Si es que el que respondió, el que hizo mal la gestión fue el contralor. Por eso es que Viviana, la contralora de Bucaramanga, ella dice, yo no voy a echar a nadie, a despedir a nadie, porque yo no tengo ni la plata para hacerlo, ni la facultad para hacerlo, ni tengo el mecanismo. Entonces, ¿qué toca hacer? En el caso de ella, por ejemplo, un programa de saneamiento, de acuerdo con la ley 617 de 2000, pero lo tiene que hacer el alcalde. Y el alcalde dijo, yo ahora no tengo plata, yo no voy a hacer eso ahora. Entonces, y ahí está parqueada. Ahí le acabo de conseguir una cita para este jueves, y hasta ahora el alcalde le dijo, no hay nada. Entonces, ¿a qué le toca? 3 meses sin pagar la nómina, y ahora con el incremento salarial del 13-12, peor. 14.62. Y nosotros lo proyectamos a 13.19, imagínense. Ese 1.50 para nosotros. Sí, el 14.62, que fue el 13-12 más el 1.5 de la negociación salarial con los sindicatos. Entonces, este tema de las contralorías, Contralor, yo se lo voy a resumir. Usted sabe que en Colombia lo que quieren es acabar con las contralorías territoriales. Eso no nos digamos mentiras. Eso lo han dicho mucha gente y ustedes lo han oído. Entonces, si no los acaban de manera directa, los van acabando gradualmente vía presupuesto. Y eso es un tema, mire, el Ministerio de Hacienda estuvo en reunión hace poco, la semana pasada con ellos, con el presidente del Consejo de Contralores y el director de apoyo fiscal, el doctor Néstor Urrea, que yo les conseguí la cita, les dijo, hay que cumplir con lo que dice la norma, y en el caso de ustedes, por ejemplo, se rigen es por la ley 1416 del 2010, que también es terrible. En el caso de los departamentos dependen de los ICLD más la cuota de fiscalización de las descentralizadas. ¿Y qué hacemos con ese incremento salarial? Y todo es... Entonces, ¿y qué hacemos con el alcalde que no nos dio la plata en Bucaramanga? Pues lo único que queda es sacar gente, pero para sacar gente hay que hacer un programa de saneamiento, y si no se saca a la gente no hay forma de pagarle. Este es un lío muy complicado, que en el caso de Bucaramanga es bastante complejo, porque le redujeron a la mitad el aporte del municipio. Pero, y lo mismo el tema de que si el contralor es el que genera una demanda, un fallo, ¿por qué lo tiene que pagar el municipio? Entonces ya dijeron, lo paga el contralor. Ah. Y dejamos la 1416 que dice que tiene que entrar también el municipio ahí. No, eso es un tema, yo se lo digo porque he estado en ese tema pues con el Ministerio de Hacienda, viendo cómo se le ayuda a las contralorías, y no ha sido fácil. Claro, cuando usted hace un programa de saneamiento, ahí se paga todo y el municipio asume todas las obligaciones. Pero a usted le dicen, bueno, contralor, tiene que sacar gente hasta que usted pueda financiar su presupuesto. Y entonces viene el tema, ¿y cómo quieren que yo haga las auditorías si me tocó salir de la mitad la gente? Es que es complicado. Aquí en este momento me dice que tiene más o menos unas vacantes, como 40 vacantes, que no pueden lograr porque no tienen presupuesto. Barranquilla, nosotros no dependemos de los incrementos de los ingresos corrientes de libre designación. No. Ese fue el otro error de la ley 1416. Que es un monto fijo del 2010 y crece por IPC. Y no más. Y si el IPC, como pasó ahora, fue del 13-12, pero el aumento salarial del 14-62, ¿de dónde se saca ese 1.5 adicional? Es que la situación no es fácil, yo lo entiendo, pero la verdad les digo,
Yo cada día me quedo más aterrado cuando uno va al Ministerio de Hacienda y le dicen a uno que no hay nada que hacer. Bueno, seguimos con empresas entonces. Ojo, en las empresas industriales y comerciales del Estado no hay reservas presupuestales. Todo se denomina cuentas por pagar. Ojo, fíjese que decíamos, una cuenta por pagar en el municipio solo corresponde a bienes y servicios recibidos a satisfacción, ¿sí? Con todos los requisitos exigibles para el pago. En el caso de la Nación, en el caso de Cali, con bienes y servicios efectivamente recibidos, o sea, con informe del supervisor, ¿sí? Recibidos a satisfacción, que es lo que yo creo que debería hacer realmente, porque eso ya es una cuenta por pagar contable realmente. Entonces, ¿por qué presupuestalmente no lo es? Pero como decía el secretario, pero si en el sistema no se puede hacer porque ni siquiera sube la cuenta o baja Hacienda, pues ¿qué cuenta por pagar va a haber? Entonces ahí en ese caso como mínimo debe ser una reserva presupuestal. En el caso de una empresa, así solo quede con registro presupuestal a 31 de diciembre, es una cuenta por pagar. Ojo que en el gobierno nacional ya hay cuentas por pagar que si no se ejecutan en la vigencia que se constituyen, se vuelven vigencias expiradas. Eso está en el gobierno nacional. ¿Recuerdan el artículo 50 que veíamos de vigencias expiradas? Allí dice, esta disposición aplica a las empresas. Recuerde que también decíamos, en las empresas solo aplicamos las normas que las mencione expresamente. Pero esa norma aplica para las empresas del nivel nacional, no para las empresas del nivel territorial. Entonces me preguntaban, entonces ¿yo qué hago si tengo una cuenta por pagar del 2022, la presupuesto en el 23 y no la pago? Si usted no tiene la figura de vigencia expirada porque la ley no le aplica y no la han adoptado en el acuerdo, en el Estatuto Orgánico de Presupuesto o en la reglamentación del CONFIS, entonces sigue siendo cuenta por pagar hasta que se pague, ¿sí? Hasta que se pague. Vigencias futuras. ¿Ustedes qué norma están aplicando acá? ¿El decreto 115 del 96? ¿Ustedes también? Decreto 115 del 96, ¿qué norma están aplicando? ¿Alguien más de acá de empresas quién era? ¿Qué norma están aplicando? Porque si es el decreto 115 del 96, fíjese que cuál es la ventaja de esa norma. Que en ninguna parte del decreto 115 del 96 establece todas estas limitaciones que tienen los municipios. Muy bien. ¿Ese estatuto de qué fecha es? ¿De qué año? O sea, que es reciente. Menos mal no les dio por hacer lo que hicieron en Medellín o en Manizales, que pusieron a las empresas a aplicar la ley 819 del 2003. Imagínense uno aplicando la 819, que no puede exceder el periodo de gobierno para gastos de funcionamiento. Hágame el favor, en una empresa que está sometida a la competencia, que tiene que generar utilidades. Hay varios casos en las empresas de Medellín y de Manizales que no se han podido resolver por esa restricción, porque tienen la misma restricción del municipio. Y no le dejaron la figura de cuenta por pagar inducida, como sí dijo el procurador. Entonces, ¿qué tocó hacer ahora? Decirles, vea, cojan la doctrina del procurador para el municipio y llévenla a la empresa. Y entonces ya un abogado dijo, no, pero es que el procurador no dijo empresas. Hágame el favor el lío. Entonces, mientras que el municipio sí puede hacer reservas presupuestales inducidas porque no hay vigencias futuras para contratos de funcionamiento, en la empresa no se puede. Entonces, como quien dice, no hay solución en la empresa. Entonces, por ejemplo, los recaudadores, los que hacen los recaudos, todos los que contratan el personal de recaudo de los servicios públicos, hay que contratarlos en enero. Y como eso no se hace en 2 días,
Entonces el primer mes se queda sin recaudo. O los contratos de prestación de servicios que se necesitan para el buen funcionamiento de la empresa, tampoco se pueden hacer al exceder el periodo de gobierno. Estoy hablando de Medellín y de Manizales. Mientras que ustedes que aplican el 115 del 96 no tienen problema. Lo pueden hacer. Dale. En caso de no tener yo puedo recuperar el contrato hasta por 2 meses mientras sale un proceso de mantenimiento. Pero en caso de que ya 31 no informa para que ese contrato me pase a la siguiente vigencia, los 2 días ya así es. Arranca el 1 de enero hasta el 31 ya los 2 días. Perdón, los 2 días de la vigencia, esa figura que sugirió el amigo mío, pues que va a mi seminario, de adicionar un día para pasar de vigencia. Mire que en el gobierno nacional no hay problema, porque como se termina el 6 de agosto, yo no tengo que adicionar un día. Puedo adicionar hasta diciembre 31. Pero en el gobierno nacional, porque el periodo termina en agosto. En cambio aquí, como termina el 31, cambia de año fiscal, en el gobierno nacional no, entonces toca adicionar un día y con el nuevo presupuesto hacer una adición más amplia, pero como decía alguien acá, tampoco se trata de adicionar pues la totalidad del 50%, pues, o sea, algo razonable, que es que uno adicione 2 meses o 3 meses mientras se adelanta el proceso de selección. Yo definitivamente, miren, yo no he podido entender por qué a alguien se le ocurrió, y tuve una discusión, obviamente con argumentos muy profunda, con la jurídica de la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín, porque el argumento de la jurídica era que es que la ley 819, oigan bien ese argumento, que es que la ley 819 del 2003 es obligatoria para las empresas. Oigan ese argumento. Yo sí dije, Dios mío, no puede ser que uno piense eso en Colombia. Cuando la misma ley dice, únicamente se aplican las normas que las mencione expresamente a las empresas. Y el único artículo, oíganlo bien, que habla de las vigencias futuras en las empresas, es el artículo 10, que dice: esta disposición se aplicará a las entidades del artículo 9 de la presente ley, de la 819 del 2003. Y va uno y mira, ¿y sabe qué dice? Que se aplica a las empresas donde la nación tenga más del 50%. Dígame, en Colombia, EPM no tiene presupuesto de la nación, capital de la nación. En Cali no tiene capital de la nación. Entonces, en conclusión, es para las empresas del orden nacional. Y no, salieron en Medellín con que era obligatoria la ley. Como le dije yo a la jurídica, le dije, dígame dónde dice la ley eso. Ah, no, es por conveniencia. No, es que esto no es por conveniencia. El peor argumento que uno puede usar aquí es la conveniencia. Aquí estamos hablando de normas. Aquí estamos hablando de procesos vinculantes por las normas, no por conveniencia. Y entonces, no, es que es conveniente. Le dije, no, a mí me da pena, pero es que no es por conveniencia. Pero lamentablemente ya hay un acuerdo aprobado por el Consejo Municipal de Medellín y de Manizales, ya toca aplicarlo. Pero realmente con ese acuerdo, que no salió en esta administración, sino en la anterior, con el secretario de Hacienda de la alcaldía anterior, uno dice, pues tienen a las empresas afectadas. Cuando el gobierno nacional, en virtud del artículo 75 de la ley 2276 del año 2022, que es la ley anual de presupuesto de este año, soltó las empresas en manos de la junta directiva.
No, allá antes tienen que ir al CONFIS, a la Secretaría de Hacienda, a la Oficina de Planeación, al Consejo de Gobierno. La verdad, van en contravía de lo que se ha hecho en el gobierno nacional, porque la afiliación de Colombia a la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha dicho sin titubeos que a las empresas no se les puede aplicar las normas del presupuesto de los gobiernos centrales. ¿Por qué? Porque las empresas están diseñadas para dar utilidades. Yo pongo un ejemplo que es sencillo. El gerente de Satena llamando, señores de la Junta, estoy esperando a que del Ministerio de Hacienda me aprueben un traslado presupuestal, pero debe tener concepto del DNP. Mientras hace eso, entonces hay junta dentro de 15 días, dentro de un mes. Y el presidente de Avianca, señores de la Junta, pueden votar sí o no por tal y tal cosa, y les explica. Y en una hora se tomó la decisión. Entonces, ¿cómo compite una empresa pública con una empresa privada? Están en desigualdad de condiciones. No hay igualdad de condiciones. Son condiciones desiguales para competir. La verdad, por eso el gobierno nacional decidió que las empresas en competencia no van al Ministerio de Hacienda, no van al DNP, no van al CONFIS, no van al COMPES. Así quedó en la ley anual de presupuesto desde el año pasado. Lo mismo se sugeriría que pasara acá, pero hasta ahora siguen yendo al CONFIS, a Planeación, a la Secretaría de Hacienda. Entonces, mientras esté la disposición, mientras esté la norma, se tiene que aplicar así. No sé si hay más preguntas, si hay dudas o tienen comentarios, preguntas, dale. Dale que no hay. El artículo 24 está escrito, debe ser aprobado colectiva cuando tenga el concepto y la viabilidad de planeación. Sin embargo, como la Secretaría de Hacienda nos tira mensualmente el control de los recursos, cuando hay un compromiso en la Secretaría de Hacienda, y para ello no hay saldo, no nos permite hacer el concepto del traslado. Pero estamos hablando de un establecimiento público. Sí, digamos que la pregunta, pues. No de una empresa. No, de establecimiento. Ok. Pues que ya planteé el caso porque me parece un poco atípico. Normalmente, cuando nosotros nos giran los recursos, ellos tienen unos compromisos conforme a las transferencias que nos hacen. Entonces, cuando en el proyecto X ya no tienen saldo por comprometer, pues digamos que nosotros sí tenemos el saldo disponible porque no lo hemos comprometido, no ha sido posible hacer o sea, no hay una viabilidad por parte, por lo menos, de planeación para hacer el traslado. En otras palabras, habría que nosotros devolver el recurso para liberar el saldo a ellos y así generar el traslado. No sé si Roberto ha presentado algunos casos. No sé, explícame porque es que no entiendo bien. Doctor Ezequiel, es que el presupuesto de los establecimientos públicos tiene que ser un presupuesto espejo del presupuesto general del municipio. Entonces, en la estructura presupuestal del gasto hay un proyecto de inversión que habla específicamente del sector deporte, en el caso de Sebastián, ¿cierto? Entonces, en el presupuesto del municipio del gasto hay un proyecto para el deporte por 100 pesos. Nosotros le transferimos a INDER esos 100 pesos para el proyecto de inversión. Ellos, por su parte, en su presupuesto tienen que ejecutar esos 100 pesos. Ellos tienen esa estructura, esos 100 pesos en ese mismo proyecto de inversión, pero ya en el presupuesto de ellos. Resulta que como nosotros ya lo descartamos del presupuesto general del municipio porque ya se lo transferimos, ellos nos han gastado todavía, no lo han contratado y requieren a la gente después devolver
una operación, hacer un traslado. Obviamente no va a poder tener viabilidad de planeación porque el presupuesto del municipio ya se ejecutó, pero ellos añaden el presupuesto de INDE para que hacen un traslado que no van a poder hacer. Pero es que miren, yo creo que aquí hay un problema de programación. ¿Cómo obviamos nosotros ese tema en el gobierno nacional? A mí me gusta siempre hablar de los que lo hacen bien y más fácil. Por eso hablo siempre del gobierno nacional. Y cuando hablo de gobiernos como España, Argentina, México, es porque allá lo hacen mejor que acá también. En este caso, si yo le voy a dar un recurso al antiguo Coldeportes, para que hablemos cuando Coldeportes era un establecimiento público, para hacer la analogía. El gobierno nacional, ¿qué hace? No pone la plata en el Ministerio de Hacienda para transferírsela a Coldeportes, la pone directo en Coldeportes. Y eso tiene dos columnas, una que dice recursos propios y otra que dice aporte de la nación, que aquí sería recursos propios y aporte del municipio. Pero va directo, la apropiación va directa a Coldeportes, en este caso al INDER. De tal manera que vos no tenés el problema de ejecutar allá y después, claro, me quedo, si ya ejecuté, ya cómo voy a devolver la operación. Fíjense que eso es un tema de programación del presupuesto. Yo lo que les recomiendo es que uno lo que debe hacer es entregarle la plata directa a la entidad. El proyecto debe quedar en la entidad ejecutora. Así funcionan todos los establecimientos públicos, que son 150 en el gobierno nacional. Yo, por ejemplo, asesoro la aeronáutica civil. Y la plata, muchos de esos proyectos los da la nación, otros son solo recursos propios. Los que da la nación quedan directos en la aeronáutica. Entonces, cuando se quiera hacer un traslado presupuestal, yo no tengo que preguntarle a Hacienda si él allá tiene que hacer, como decía el secretario, una modificación en el proyecto espejo, sino que yo lo hago aquí directamente en el establecimiento público. Pero eso sí, tiene que ir a Hacienda a aprobación. Entonces, el acuerdo del consejo directivo contraacredita un proyecto y acredita otro. Y Hacienda va solo para aprobación, pero Hacienda no tiene que mover nada en el presupuesto, solo lo mueve la Aerocivil. En este caso, solo ustedes. Entonces, fíjense que la solución sería esa. Aprobar en el presupuesto el proyecto solo allá, no un proyecto espejo. Porque eso sí le genera el problema. Ahora sí entendí. Claro, para usted ya está ejecutado porque ya transfirieron la plata. ¿Cómo devuelvo algo que ya está ejecutado? Eso no es posible porque el sistema está parametrizado así. Si tuvieran solo el presupuesto donde ellos, fíjense que ellos podrían quitar y poner, obviamente con la aprobación de ustedes, pero sin hacer ninguna operación en el presupuesto de Hacienda, sino directo en el presupuesto de ellos. Claro. Ahora, la otra sería, y yo tampoco entiendo esto, ¿ustedes para qué piden que le giren la plata si no la han comprometido? Eso me parece rarísimo. Uno pide recursos para pagar obligaciones, porque realmente el aporte es del municipio y el recurso es del municipio. O sea, yo la verdad, yo no veo la razón de uno pedir plata. Fíjate que en La Nación tenemos, revisen un artículo que me gustaría que vieran en La Nación, que es el artículo 20, el artículo 20 de la ley 2276, 20 de la ley 2276, dice que las entidades no le pueden, óigalo bien, secretario, ese artículo dice, las entidades no le pueden solicitar recursos al Ministerio de Hacienda sino para pagar obligaciones. Por ejemplo, ahí ustedes no hubieran podido pedir la plata. Y dice, no pueden solicitar
que le giren recursos del programa anual de caja si no hay obligaciones para pagar. Entonces, eso sí tiene todo el sentido, porque ¿para qué pide uno recursos si ni siquiera tiene compromiso? ¿Sí me entendés? Eso no es lo técnico. Porque yo te preguntaría, por ejemplo, ¿qué van a hacer con los rendimientos financieros de esa plata? Ah, no, es que la norma dice que son del Tesoro Municipal. Pues entonces déjelo de una vez en el Tesoro Municipal y cuando usted necesite, de acuerdo con una programación mensualizada de pagos, que es un programa anual mensualizado de caja, que así se llama el PAC, le van girando. Yo cuando era secretario de Hacienda, y yo lo hice así, ¿no? Yo no tenía el presupuesto en Hacienda. Yo lo dejaba directo en Indervalle, directo. Y cuando ellos querían hacer un traslado, lo hacían por junta directiva y nosotros lo aprobábamos en Hacienda. Pero no teníamos un presupuesto espejo, porque eso complica la cosa. Ahora, ¿cuándo le giraba yo? Cuando me pedían el PAC, yo le decía, bueno, certifíqueme que hay obligaciones para pagar. Pero si ustedes piden que le giren la totalidad del presupuesto de acuerdo al PAC, pues ya ellos allá en su sistema ya queda ejecutado el proyecto. Mejor dicho, yo la única que vería es que devuelvan la plata, imagínense esa operación, devuelvan el RP, devuelvan toda la cadena presupuestal. No, eso es muy complicado, en serio. Entonces, solución es dejar el presupuesto sin proyecto espejo, dejarlo directo en ustedes y ustedes no pedir la plata, porque qué tal que pidan la plata y después tengan que hacer un traslado, pero si yo ya le di la plata, ¿qué traslado van a hacer ustedes? Y no tiene sentido ni técnico ni presupuestal que uno pida platas si no ha hecho el contrato, si no hay compromiso y mucho menos obligación, ¿sí? Bueno, listo, muchas gracias a todos, ya terminamos. Muchas gracias.